En algún lugar de la costa pacífica colombiana, donde los manglares se tragan la luz del sol y el agua negra huele a muerte, una madre despertó en medio de la noche con un silencio que le heló la sangre. La cuna de su bebé estaba vacía, las sábanas húmedas y frías, como si algo recién salido del fondo del pantano las hubiera tocado. Lo único que quedaba era un rastro de barro podrido que serpenteaba hacia la puerta abierta, y en la distancia, entre los árboles retorcidos, el eco de un llanto que no era de este mundo. La Tulevieja lleva siglos vagando por esos manglares malditos, buscando al hijo que perdió cuando el hambre y la desesperación la convirtieron en algo que ya no es humano. Las ancianas del pueblo dicen que cuando encuentra un bebé solo en la oscuridad, lo confunde con el suyo, lo arranca de su cuna y lo lleva al corazón del pantano, donde el tiempo no existe y las oraciones no llegan. Dicen que sus ojos son pozos vacíos que reflejan el dolor de todas las madres que perdieron a sus hijos, y que su canto es capaz de dormir a cualquier criatura viviente para que no pueda escapar de sus brazos huesudos. Pero esta madre no iba a quedarse de brazos cruzados, mientras esa entidad mecía a su bebé entre las raíces podridas del manglar. Con el corazón destrozado y las manos temblorosas, se adentró en ese infierno verde donde cada sombra parece tener vida propia y cada sonido es una advertencia de que no debería estar ahí. Lo que no sabía es que recuperar a un niño de las garras de la Tulevieja no es cuestión de valentía ni de fuerza, sino de negociar con algo que dejó de ser humano hace tanto tiempo que ya olvidó lo que significa la piedad. ¿Ustedes creen que el amor de madre es más fuerte que cualquier cosa? Yo también lo creía antes de esa noche, antes de que mi mundo se partiera en dos y descubriera que hay cosas en este mundo que no respetan ni el amor ni las oraciones. Mi nombre es Lucía y vivo en un pueblito costero del Pacífico colombiano, donde el manglar se come las casas y el aire siempre huele a sal mezclada con algo más antiguo, algo que no tiene nombre. Nunca me gustó vivir tan cerca del pantano, pero la chamba de mi esposo nos trajo aquí, y uno se acostumbra, o eso pensaba. Mi bebé Matías tenía apenas 5 meses cuando pasó todo. Era un niño tranquilo, de esos que casi no lloran, de esos que te miran con ojitos curiosos, como si entendieran más de lo que deberían. Esa noche de octubre lo acosté como siempre, le canté su canción de cuna y vi cómo se quedaba dormido con esa paz que solo tienen los bebés. La casa estaba en silencio. Mi esposo trabajaba el turno nocturno en el puerto y yo me quedé sola con Matías como todas las noches. Me acosté tranquila, cansada del día, sin saber que esa sería la última noche normal de mi vida. Me desperté pasadas las 3 de la madrugada y lo primero que sentí fue el frío. Un frío húmedo y pesado que no es normal en esta zona donde el calor te ahoga hasta de noche. El estómago se me encogió sin razón aparente. Ese instinto de madre que te grita que algo está mal antes de que tu cabeza lo entienda. Me levanté despacio, con el corazón ya golpeándome el pecho, y caminé los 5 pasos que separaban mi cama de la cuna de Matías. Cuando miré adentro, las piernas casi se me doblaron. La cuna estaba vacía, las sábanas revueltas y empapadas con algo que no era orina ni sudor, algo espeso que brillaba bajo la luz tenue de la ventana. Toqué la tela y mis dedos se hundieron en una humedad fría que olía a cieno podrido, a vegetación muerta, a agua estancada del manglar.
El olor era tan fuerte que me dieron arcadas, pero no podía moverme y no podía gritar. Solo podía mirar esa cuna vacía, mientras mi cerebro trataba de procesar lo imposible. Matías no sabía gatear. No podía haberse salido solo. Pero ahí estaba la prueba mojada de que algo lo había tocado. Algo lo había llevado. Fue entonces cuando lo escuché. Un llanto que venía de afuera, desde la dirección del manglar. Pero no era el llanto de Matías, no era el sonido agudo y limpio de mi bebé. Era un llanto ronco, quebrado, como si saliera de una garganta que llevaba años sin usarse. Un llanto que sonaba a sufrimiento viejo, a dolor que nunca sanó. Sentí que la sangre se me congelaba en las venas, porque ese sonido no era de este mundo, no era algo que debiera existir. Salí corriendo de la casa descalza, sin pensar, solo siguiendo ese llanto horrible que me llamaba desde la oscuridad. La puerta principal estaba abierta de par en par, algo que yo jamás habría dejado así. En el piso de madera había un rastro de barro y agua que serpenteaba desde la cuna hasta la puerta, como si algo mojado hubiera caminado o se hubiera arrastrado llevándose a mi hijo. Las huellas no eran normales, eran marcas largas y deformes, como de pies descalzos pero más grandes, con dedos que se hundían demasiado en la madera blanda. Llegué hasta el borde del manglar y ahí me detuve. La oscuridad era tan espesa que parecía sólida. Los árboles retorcidos formaban una pared de sombras y el agua negra reflejaba la luna de una forma que no era natural. El llanto seguía sonando, más adentro, llamándome, burlándose de mí. Mis pies se negaban a avanzar, como si supieran algo que mi mente todavía no quería aceptar. El aire olía a muerte, a carne descompuesta, y entre las raíces algo se movía, algo que no quería que yo viera su forma completa. Grité el nombre de Matías hasta quedarme sin voz. Grité hasta que las lágrimas me cegaron y las rodillas me fallaron. Pero el único sonido que me respondió fue ese llanto imposible, ese llanto que sabía que no era de mi hijo, pero que de alguna forma lo estaba usando para atraerme. Me quedé ahí de rodillas, con las manos hundidas en el barro, hasta que la primera luz del amanecer empezó a romper la oscuridad. Cuando el sol salió, corrí al pueblo a buscar ayuda. La mayoría de la gente me miraba con lástima, pensando que me había vuelto loca del dolor o que mi bebé simplemente se había ahogado en el pantano por algún accidente. Pero las ancianas, esas mujeres arrugadas que llevan toda la vida en este lugar, me miraron con otra cosa en los ojos, reconocimiento y miedo. Una de ellas, doña Carmenza, me agarró del brazo con fuerza y me susurró algo que me partió por dentro. La Tulevieja se llevó a tu niño, dijo. Confundió a tu Matías con el hijo que ella perdió hace siglos. Y si no haces algo pronto, si no aprendes a negociar con lo que ya no es humano, tu bebé se va a quedar en ese manglar para siempre, mecido entre los brazos de algo que olvidó lo que significa ser madre. Las palabras de doña Carmenza me cayeron como piedras al estómago, porque en el fondo yo ya lo sabía. Había sentido esa presencia antinatural. Había olido la muerte en mi propia casa. Había visto las huellas que ningún animal de este mundo deja. Esa noche aprendí que hay cosas peores que la muerte. Aprendí que el pantano guarda secretos que llevan siglos esperando, que hay entidades que nunca dejaron de buscar lo que perdieron, y que el llanto de una madre monstruosa puede confundirse con el amor hasta que es demasiado tarde. Mi búsqueda apenas comenzaba, y yo todavía no sabía el precio que tendría que pagar.
para recuperar a mi hijo de las garras de la Tule Vieja. Doña Carmenza me llevó a su casa esa misma mañana, una casucha de madera vieja que olía a hierbas secas y humo de leña. Me sentó en una silla desvencijada mientras ella preparaba un té amargo que me obligó a tomar de un solo trago. Mis manos no dejaban de temblar. Mi cabeza daba vueltas tratando de procesar que mi bebé estaba en algún lugar de ese manglar maldito, en brazos de algo que no debería existir. Doña Carmenza me miraba con esos ojos hundidos que han visto demasiado, y cuando finalmente habló, su voz sonaba cansada como si hubiera contado esta historia 1000 veces antes. La Tule Vieja fue una mujer como tú o como yo hace muchísimos años, me explicó. Una madre que por hambre o desesperación mató a su propio hijo, y el remordimiento la convirtió en algo que ya no es humano ni animal, o algo que vaga por los pantanos buscando al niño que asesinó. Cuando encuentra un bebé solo, especialmente de noche, lo confunde con el suyo y se lo lleva al corazón del manglar, donde el tiempo no corre igual. Doña Carmenza me agarró de las manos y me clavó la mirada. Si quieres recuperar a Matías, vas a tener que entrar ahí. Pero no puedes hacerlo sin preparación, porque ese pantano no es como los demás. Ahí adentro las reglas cambian. Me dio instrucciones precisas. Tenía que esperar hasta el atardecer, cuando la luz empieza a morir, pero todavía hay algo de claridad. Llevar agua bendita en una botella pequeña, sal gruesa en los bolsillos y una fotografía de Matías pegada contra mi pecho. No podía llevar nada de metal, excepto una medalla de la Virgen que ella misma me colgó al cuello. No podía llevar nada de metal, excepto una medalla de la Virgen que ella misma me colgó al cuello. Y lo más importante, si escuchaba voces que conocía, especialmente la de mi esposo o mi madre, no debía responderles, porque esas voces no eran reales, eran trucos del manglar para desorientarme y hacerme perder. Cuando llegó la tarde, me paré en el mismo lugar donde me había detenido la noche anterior. La luz anaranjada del atardecer hacía que el manglar se viera diferente, menos amenazante, pero yo sabía que era una mentira. El agua negra se movía despacio, espesa como petróleo, y los árboles con sus raíces retorcidas parecían dedos huesudos tratando de agarrar el cielo. Respiré hondo, apreté la medalla contra mi pecho y di el primer paso dentro del pantano. El agua me llegaba hasta las rodillas y estaba helada, mucho más fría de lo que debería estar en este clima. Cada paso era una lucha porque el fondo era puro lodo que trataba de tragarme los pies, succionando mis piernas como si el manglar mismo quisiera que me quedara ahí para siempre. El aire era tan espeso que respirar se sentía como tragar algo sólido. Y el olor, ese olor a carne podrida y vegetación muerta, era tan fuerte que tuve que taparme la nariz con la manga. Pero seguí avanzando, porque en algún lugar de esa pesadilla verde estaba mi hijo. No había caminado ni 10 minutos cuando empecé a notar las marcas. En los troncos de los árboles había rasguños profundos, como si algo con garras largas se hubiera aferrado a la corteza. Las marcas eran frescas, la madera todavía sangraba resina y todas apuntaban hacia el interior del manglar. También había otros rastros, pedazos de tela podrida enganchados en las ramas bajas, mechones de pelo largo y negro enredados en las raíces, y en el barro, esas mismas huellas deformes que había visto en mi casa, solo que aquí eran docenas, superpuestas, como si algo hubiera estado caminando en círculos durante años. La sensación de ser observada era tan fuerte que se me erizaba la piel. Cada sombra parecía moverse cuando no la miraba directamente.
Cada crujido de rama sonaba demasiado cerca, demasiado intencional. Traté de concentrarme en seguir las huellas, pero el manglar era un laberinto. Todo se veía igual. Árboles retorcidos, agua negra, raíces que formaban arcos como costillas de algún monstruo gigante enterrado. La luz del atardecer se estaba muriendo rápido, y yo sabía que no quería estar ahí cuando cayera la noche completa. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Lucía, susurraba una voz que sonaba exactamente como mi madre. Lucía, ven aquí, mija, estoy perdida. El corazón me dio un vuelco, porque por un segundo olvidé las advertencias de doña Carmenza. Por un segundo mi cuerpo quiso correr hacia esa voz familiar, pero me mordí el labio hasta sangrar y seguí caminando en dirección contraria, repitiendo en mi mente que no era real, que mi madre estaba a 100 kilómetros de aquí, que era el manglar tratando de confundirme. La voz siguió llamándome durante varios minutos, cada vez más desesperada, más suplicante, hasta que se convirtió en un grito agudo que me taladró los oídos y luego se cortó de golpe. El silencio que vino después fue peor que los gritos. Un silencio pesado, antinatural, donde ni siquiera se escuchaba el agua moviéndose o los insectos. Era como si todo lo vivo en el manglar estuviera conteniendo la respiración, esperando que yo diera un paso en falso. Saqué la botella de agua bendita y rocié un poco alrededor de mí, más por desesperación que por fe, y el líquido sisió al tocar el agua del pantano, levantando un vapor que olía a azufre. Seguí avanzando, ahora con el agua hasta la cintura, sintiendo cosas que rozaban mis piernas bajo la superficie, cosas que se enredaban y luego se soltaban. Los árboles cada vez estaban más juntos, formando un túnel de sombras donde la poca luz que quedaba no llegaba. Y fue ahí, en lo más profundo del manglar, donde lo vi. Un claro pequeño donde el agua formaba un círculo perfecto, y en el centro, sobre una plataforma de raíces entrelazadas, había algo que brillaba débilmente. Me acerqué con el corazón en la garganta. Era un nido hecho de ramas, barro, trozos de tela y pelo, y en el centro, envuelto en harapos húmedos, había un bulto pequeño que se movía apenas. No podía ver bien desde donde estaba, pero cada fibra de mi ser me gritaba que ahí estaba Matías, que había encontrado a mi bebé. Estaba a punto de correr hacia el nido cuando escuché el chapoteo detrás de mí. Me di la vuelta despacio, con cada músculo tenso, y ahí estaba. Una figura encorvada, alta como 2 metros, con el pelo largo y enredado cayendo hasta el agua. Su piel era del color del barro, arrugada y húmeda, y sus brazos eran demasiado largos, casi hasta las rodillas. No pude verle la cara porque estaba mirando hacia abajo, pero de su garganta salía ese llanto ronco, ese sonido imposible que había escuchado la noche anterior. Y en sus brazos, pegado contra su pecho desnudo y hundido, sostenía algo envuelto en sábanas que reconocí como las de la cuna de Matías. La Tulevieja había encontrado a otra madre en su territorio, y ahora ambas nos mirábamos en el silencio espeso del manglar, separadas apenas por 10 metros de agua negra, sabiendo que lo que pasara en los próximos minutos decidiría si yo recuperaba a mi hijo o si me unía a las almas perdidas de ese pantano maldito. No me moví, no podía. Era como si mis pies se hubieran convertido en raíces, hundiéndose en el lodo del manglar. La figura encorvada seguía ahí a pocos metros de mí, meciéndose despacio de un lado a otro, con ese movimiento hipnótico que usan las madres para calmar a sus bebés. Pero esto no era una madre,
no en el sentido humano de la palabra. Su piel brillaba con esa humedad enfermiza del pantano, como si estuviera cubierta de una capa de baba o musgo vivo. Los harapos que la cubrían eran trozos de vestidos antiguos, podridos por el agua y el tiempo, mezclados con algas y barro seco. El llanto que salía de su garganta era constante ahora, un sonido quebrado que subía y bajaba como si fueran varias voces superpuestas. Y entre ese llanto horrible empezó a cantar. Era una nana, una maldita nana de cuna, pero las palabras estaban distorsionadas, mezcladas con sonidos guturales que ninguna boca humana debería poder hacer. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol», cantaba con esa voz múltiple que me hacía doler la cabeza. La melodía era antigua, de esas que las abuelas cantan, pero escucharla salir de esa cosa era como profanar algo sagrado. El bulto que sostenía contra su pecho se movió. Vi un bracito pequeño asomarse entre los harapos, una manita que reconocería en cualquier parte del mundo. Matías. Mi bebé estaba ahí, a menos de 10 metros, en los brazos de esa abominación. El instinto de madre me hizo dar un paso adelante, hundiéndome más en el agua negra. Y fue ese movimiento lo que la hizo reaccionar. La tulevieja dejó de mecerse de golpe. Su cuerpo entero se puso rígido, como si hubiera sentido una amenaza. El silencio que siguió fue tan pesado que sentí que el aire mismo se había solidificado a mi alrededor. Grité el nombre de mi hijo. «¡Matías!», grité con toda la fuerza que tenía, con toda la desesperación acumulada desde que había encontrado su cuna vacía. Mi voz rebotó entre los árboles retorcidos del manglar, multiplicándose, distorsionándose, y hasta que no supe si era mi grito o el eco lo que seguía sonando. Y fue entonces cuando ella levantó la cabeza. Cuando finalmente vi su cara, algo dentro de mí se rompió de una forma que sabía que nunca volvería a componerse. No tenía ojos. Donde deberían estar sus ojos, había solo 2 pozos negros y profundos, como agujeros que atravesaran su cráneo hasta el vacío del otro lado. Pero lo peor, lo que realmente me hizo retroceder, tropezando con las raíces sumergidas, fue su sonrisa. Tenía la boca abierta, en una mueca que era demasiado amplia, demasiado estirada, mostrando dientes amarillentos y rotos. Era una sonrisa de pura satisfacción macabra, la sonrisa de alguien que había encontrado exactamente lo que buscaba y no pensaba soltarlo jamás. Su boca se movió, formando palabras sin sonido al principio, solo el movimiento de esos labios agrietados. Luego escuché su voz, y no era como el llanto o la nana distorsionada. Esta vez sonaba casi normal, casi humana, lo que la hacía 1000 veces más aterradora. «Mi niño», susurró mirándome con esos pozos vacíos, y mi niño al fin volvió a mí. «No me lo quites otra vez. Por favor, no me lo quites otra vez». Había tanto dolor en esas palabras, tanto sufrimiento genuino, que por un segundo horrible sentí lástima por ella. Pero entonces miré al bebé que sostenía y el horror me golpeó de nuevo. Matías estaba completamente inmóvil, con los ojos cerrados y la piel pálida como la cera de una vela. No lloraba, no se movía, ni siquiera parecía respirar. Era como si estuviera bajo algún tipo de hechizo profundo, dormido de una forma que no era natural. La tulevieja lo tenía pegado contra su pecho desnudo y hundido, meciendo ese cuerpecito inerte con una ternura que contrastaba horriblemente con su apariencia monstruosa. «Dame a mi hijo», le dije tratando de mantener la voz firme, aunque me temblaba todo el cuerpo. «Él no es tuyo, devuélvemelo ahora». Saqué la botella de agua bendita y la sostuve frente a mí como si fuera un arma.
La Tule Vieja inclinó la cabeza hacia un lado, ese gesto curioso que hacen los perros cuando escuchan algo que no entienden. Y su sonrisa se hizo más amplia. Esos pozos oscuros donde deberían estar sus ojos parecían absorber la poca luz que quedaba en el manglar. «Sí, es mío», respondió con esa voz que sonaba a tierra mojada y años de soledad. «Lo perdí hace tanto tiempo y ahora lo encontré. Está calientito y huele a leche y a vida. No puedes quitármelo porque yo soy su madre. Yo lo mezo, yo lo cuido, yo le canto». Sus palabras tenían una lógica retorcida, la lógica de algo que había perdido su humanidad hace tanto que ya no recordaba lo que significaba. Para ella, cualquier bebé era su bebé. Cualquier niño era el hijo que había matado siglos atrás, en un momento de locura o desesperación. Di otro paso hacia ella y la reacción fue inmediata. La Tule Vieja retrocedió, hundiendo sus pies deformes en el agua con chapoteos que sonaban demasiado fuertes en el silencio del pantano. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una mueca de terror y rabia. «No», siseó, «no te acerques o me lo llevo donde nunca lo encontrarás. Me lo llevo al fondo, donde el agua es tan negra que ni la luz del sol llega, donde el tiempo no existe y las madres perdidas pueden mecer a sus hijos para siempre». Las palabras me helaron. Sabía que no estaba mintiendo. Sabía que era capaz de cumplir esa amenaza. El manglar era su territorio, su hogar por siglos, y conocía cada rincón, cada cueva sumergida, cada túnel de raíces donde podría esconder a Matías para siempre. Si la presionaba demasiado, si la asustaba, perdería a mi hijo de una forma definitiva y horrible. Necesitaba cambiar de táctica. Necesitaba pensar como algo más que una madre desesperada. Rocié el agua bendita en un círculo alrededor de mí. El líquido sisió al tocar el pantano, levantando ese vapor que olía a azufre quemado. La Tule Vieja retrocedió más, haciendo ese sonido gutural de disgusto, pero no huyó. Se quedó ahí, meciéndose de nuevo con Matías en brazos, observándome con esos pozos vacíos que me hacían sentir como si me estuviera mirando directamente al alma. Y fue en ese momento, viendo cómo sostenía a mi hijo con esa mezcla de ternura monstruosa y posesividad absoluta, que entendí algo fundamental. No podía simplemente quitárselo. No podía luchar con ella o amenazarla porque no era un monstruo común. Era una madre rota, una entidad nacida del dolor más profundo que existe. Si quería recuperar a Matías, tendría que negociar. Tendría que encontrar una forma de razonar con algo que llevaba siglos sin escuchar razones. Las palabras de doña Carmenza resonaron en mi cabeza. Vas a tener que negociar con lo que ya no es humano. Pero ¿cómo negocias con el dolor mismo, con el remordimiento convertido en carne y hueso? La Tule Vieja empezó a retroceder lentamente, adentrándose más en el manglar, llevándose a Matías con ella. «Yo te entiendo», le grité desesperada. «Sé que perdiste a tu hijo, sé que el dolor nunca se fue. Pero ese bebé no es tuyo, no puede reemplazar al que perdiste». Se detuvo. No se dio la vuelta, pero dejó de caminar. Su espalda encorvada subía y bajaba con respiraciones pesadas, y entre sus dedos largos y huesudos vi cómo apretaba más a Matías contra su pecho. Sabía que la había tocado, que había alcanzado algo en esa criatura que todavía recordaba lo que era ser humana, pero entonces la luz se murió completamente. El sol se había ocultado detrás de los árboles y la oscuridad cayó sobre el manglar como una cortina negra y espesa. Lo último que vi antes de que todo se volviera sombras fue esa sonrisa macabra ensanchándose de nuevo en la cara sin ojos de la Tule Vieja.
y su voz, multiplicada y distorsionada, llenó la noche. Si lo quieres de vuelta, vas a tener que hacer lo que yo no pude hacer. Vas a tener que probarte como madre. Salí del manglar esa noche con las manos vacías y el alma destrozada. No sé cómo encontré el camino de regreso. Solo recuerdo tropezar entre las raíces, caer al agua negra una y otra vez, sentir cosas que rozaban mis piernas bajo la superficie. Cuando llegué a tierra firme, el amanecer apenas empezaba a romper y yo estaba cubierta de barro, con cortes en los brazos y las piernas que ni siquiera había sentido. Pero el dolor físico no era nada comparado con la imagen que no podía sacarme de la cabeza. Mi Matías inmóvil en brazos de esa criatura, pálido como un muerto, bajo algún hechizo que no entendía. Fui directo a la casa de doña Carmenza. La encontré despierta, como si hubiera estado esperándome toda la noche. Me vio llegar cubierta de lodo y sangre, y no hizo preguntas. Solo me hizo pasar, y me sentó en la misma silla de antes, y me limpió las heridas con un trapo húmedo que olía a hierbas, y mientras lo hacía, le conté todo. Cómo había encontrado a la Tule Vieja, cómo sostenía a Matías como si fuera lo más preciado del mundo, cómo me había amenazado con llevárselo al fondo si me acercaba. Doña Carmenza escuchó en silencio, con esa expresión que tienen las personas que ya conocen el final de la historia antes de que termines de contarla. Cuando acabé de hablar, se quedó mirándome largo rato. Luego suspiró hondo. Fue hasta un armario viejo en la esquina de la sala y sacó una caja de madera tallada con símbolos que no reconocí. La abrió despacio, casi con reverencia, y adentro había cosas que parecían sacadas de otra época. Velas negras, frascos con líquidos oscuros, bolsitas de tela llenas de algo que olía fuerte y amargo. También había un muñeco pequeño, del tamaño de un bebé recién nacido, hecho de tela cruda y relleno con algo que crujía cuando doña Carmenza lo tocó. «Esto es lo único que puede funcionar», me dijo sosteniendo el muñeco frente a mí. «La Tule Vieja no va a soltar a tu hijo solo porque se lo pidas o porque la amenaces. Ella está convencida de que Matías es el bebé que perdió hace siglos, y mientras crea eso, y no hay poder humano que la haga cambiar de opinión, la única forma de recuperar a tu niño es darle algo a cambio, algo que pueda ocupar el lugar de Matías en sus brazos». Miré el muñeco y sentí un nudo en el estómago, porque entendí lo que me estaba pidiendo: engañar a una entidad ancestral, reemplazar a mi hijo vivo con un pedazo de tela. Doña Carmenza empezó a explicarme el ritual, con una seriedad que me hizo entender que no había margen para errores. Primero, tenía que preparar el muñeco durante 3 noches seguidas, bendeciéndolo con oraciones específicas que ella me enseñó palabra por palabra. Las oraciones eran antiguas, mezcla de español viejo con palabras en lenguas que nunca había escuchado, palabras que me costaba pronunciar y que me dejaban la boca con un sabor metálico. También tenía que ungir el muñeco con aceites sagrados cada noche, aceites que doña Carmenza preparó mezclando hierbas del monte con agua de lluvia recogida en cementerio. Pero eso no era todo. El muñeco necesitaba algo de Matías para que la Tule Vieja lo aceptara como real. Doña Carmenza me pidió un mechón de pelo de mi hijo, un pedazo de la sábana donde había dormido, y si era posible, algo de su ropa con sudor fresco. Tuve que volver a mi casa, entrar a esa habitación que ahora me llenaba de pavor y reunir esos objetos que olían a mi bebé. Cada vez que tocaba algo suyo, sentía que me estaba desgarrando por dentro, pero sabía que no había otra opción.
Durante esas 3 noches, seguí las instrucciones al pie de la letra. Encendí las velas negras formando un círculo, puse el muñeco en el centro y recité las oraciones hasta quedarme sin voz. Las palabras resonaban extrañas en la oscuridad de la habitación, y juro que sentía algo moviéndose en las sombras, algo que observaba y evaluaba si yo era digna de este conocimiento. La segunda noche, mientras ungía el muñeco con los aceites, las velas se apagaron todas al mismo tiempo, sin que hubiera ni una pizca de viento. Me quedé paralizada en la oscuridad absoluta, escuchando mi propia respiración acelerada, hasta que me atreví a encenderlas de nuevo. La tercera noche fue la peor. Tenía que coser el mechón de pelo de Matías dentro del muñeco, justo donde estaría el corazón. Mientras lo hacía, empecé a escuchar ese llanto otra vez, el mismo llanto ronco y quebrado de la Tulevieja que había escuchado en el manglar. Venía de todas partes y de ninguna, llenando la habitación con ese sonido imposible que me hacía doler la cabeza. Las manos me temblaban tanto que me pinché los dedos con la aguja varias veces y mi sangre manchó la tela del muñeco. Doña Carmenza me había advertido que eso podría pasar, que mi sangre sellaría el vínculo entre el muñeco y mi intención de madre. Cuando terminé el ritual, el muñeco ya no se sentía como un simple pedazo de tela. Había algo en él, un peso que no era físico, una presencia que hacía que no quisiera mirarlo directamente. Doña Carmenza vino a verificar mi trabajo y asintió con aprobación. «Ahora viene la parte más peligrosa», me dijo con voz grave. «Tienes que volver al manglar cuando la luna esté en cuarto menguante, porque es cuando el velo entre nuestro mundo y el de ella está más delgado. Vas a llevar el muñeco escondido, cubierto con las mismas sábanas que usabas con Matías, para que huela igual». Me explicó el intercambio con una precisión que me dejó helada. Tenía que acercarme a la Tulevieja, mostrándole primero que no llevaba nada en las manos, que venía en paz. Luego debía hablarle en un tono suave, reconociendo su dolor, validando su necesidad de ser madre. Y solo cuando ella bajara la guardia, cuando su atención estuviera dividida, debía hacer el cambio rápido, sacar el muñeco y dejarlo donde ella pudiera verlo, mientras aprovechaba para tomar a Matías. El truco estaba en que el muñeco debía parecerle tan real, tan perfecto, que no notara la diferencia hasta que fuera demasiado tarde. Pero doña Carmenza me agarró de los hombros y me clavó esa mirada llena de advertencias. Si la Tulevieja se da cuenta del engaño antes de tiempo, si descubre que estás tratando de darle algo falso en lugar de un niño real, su rabia va a ser terrible. No solo no te devolverá a Matías, sino que te arrastrará a ti también al fondo del pantano. Y créeme, mija, hay cosas peores que la muerte en ese manglar. Hay lugares donde las almas quedan atrapadas para siempre, mecidas por una madre monstruosa que nunca se cansa de cantar. Pasé los siguientes días preparándome mentalmente para lo que tendría que hacer. Practiqué el cambio una y otra vez con objetos de la casa, cronometrando cuánto tiempo me tomaba sacar el muñeco de donde lo escondía y dejarlo en su lugar. También memoricé las palabras exactas que tenía que decir, con las oraciones ancestrales que funcionaban como llave para que la Tulevieja escuchara. Doña Carmenza me dio más instrucciones. Tenía que llevar ceniza de huesos de animal esparcida en mis bolsillos para confundir su olfato, y hojas de ruda machacadas bajo la lengua para que mis palabras tuvieran poder. La noche antes de volver al manglar no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en todo lo que podía salir mal
en cómo un solo error significaría perder a Matías para siempre. Pero también pensé en sus ojitos curiosos, en cómo se agarraba de mi dedo con su manita pequeña, en las nanas que le cantaba antes de dormir. Y supe que no importaba cuán aterrador fuera ese ritual, no importaba el precio que tuviera que pagar, iba a traer a mi hijo de vuelta o moriría intentándolo. El muñeco descansaba en la cuna vacía de Matías, cubierto con las mismas sábanas. En la oscuridad de la habitación, por un segundo horrible, parecía un bebé real durmiendo. Esa ilusión era exactamente lo que necesitaba para engañar a la Tule vieja. Agarré el muñeco, sentí ese peso antinatural en mis brazos y salí hacia el manglar maldito una vez más, sabiendo que esta vez sería la última, de una forma u otra. La luna en cuarto menguante apenas iluminaba el manglar cuando llegué esa noche. El agua negra parecía más espesa que antes, como si se hubiera convertido en algo entre líquido y sólido, algo que se resistía a cada paso que daba. Llevaba el muñeco escondido bajo mi camisa, pegado contra mi pecho, envuelto en las sábanas de Matías que todavía conservaban su olor. La ceniza de huesos en mis bolsillos se sentía caliente contra mis muslos, y las hojas de ruda machacadas bajo mi lengua me dejaban un sabor amargo que me daban ganas de escupir. Pero no lo hice, porque cada detalle del ritual era importante, cada elemento era una pieza necesaria para que el engaño funcionara. No tuve que buscarla mucho. Como si hubiera estado esperándome, la Tule vieja apareció entre las sombras de los árboles retorcidos, con Matías todavía en sus brazos. Mi bebé seguía inmóvil, con esa palidez de cera que me destrozaba el alma cada vez que la veía. Ella se balanceaba de un lado a otro, cantando esa nana distorsionada, con su voz múltiple que hacía eco entre las raíces. Cuando me vio, dejó de cantar pero no se movió. Solo me observó con esos pozos vacíos, donde deberían estar sus ojos, evaluándome, esperando a ver qué traía esta vez. Levanté las manos despacio, mostrándole las palmas vacías como me había instruido doña Carmenza. «Vengo en paz», dije con voz temblorosa pero clara. «Vengo a hablar contigo, madre a madre». Las palabras en español viejo que había memorizado salieron de mi boca con más facilidad de lo que esperaba, como si algo más las estuviera guiando. «Entiendo tu dolor», continué. «Entiendo lo que es perder a un hijo, lo que es sentir ese vacío que nunca se llena. Sé que llevas siglos buscándolo, meciendo bebés que no son tuyos, esperando que alguno sea el que perdiste». La Tule vieja inclinó la cabeza hacia un lado, ese gesto que ya le había visto antes. Su boca se abrió despacio, demasiado amplia, y de ella salió esa voz que sonaba a tierra mojada y soledad eterna. «Tú no sabes nada, Siseo. Tú todavía tienes esperanza, o todavía crees que puedes recuperar lo que perdiste. Yo ya no tengo esperanza, solo tengo a este niño que finalmente me devolvió lo que me quitaron». Sus brazos huesudos apretaron más a Matías contra su pecho hundido, y vi cómo los dedos largos y deformes se hundían suavemente en la piel de mi bebé, sin dejar marca, como si estuvieran hechos de niebla. Di un paso hacia ella, solo uno, con las manos todavía levantadas. «Pero ese niño no puede reemplazar al tuyo», le dije sintiendo las lágrimas quemándome los ojos. «Cada bebé que has tomado, cada niño que has mecido en este manglar, ninguno ha llenado ese vacío, porque ninguno era realmente tuyo. Y mi Matías tampoco lo es. Él tiene su propia madre, su propia historia, su propio destino, que no incluye quedarse aquí para siempre». La Tule vieja se quedó quieta, tan quieta que por un momento pensé que se había convertido en una estatua de barro. Pero luego
Vi cómo algo bajaba por sus mejillas arrugadas, un líquido espeso y oscuro que no era agua. Estaba llorando. Esa criatura ancestral, esa entidad nacida del remordimiento más profundo, estaba derramando lágrimas que parecían barro mezclado con sangre vieja. Y mientras lloraba, en su voz se multiplicó aún más, convirtiéndose en un coro de lamentos que resonaba entre los árboles. «Todas somos madres perdidas aquí», susurraron las voces superpuestas. «Todas cargamos niños que nunca fueron nuestros, todas cantamos nanas a bebés que no pueden escucharnos». El manglar entero pareció vibrar con esas palabras, como si el pantano mismo fuera una tumba gigante, llena de madres monstruosas, condenadas a buscar lo que nunca encontrarían. Aprovechando ese momento de vulnerabilidad, saqué el muñeco de debajo de mi camisa. Lo sostuve en mis brazos de la misma forma que ella sostenía a Matías, meciéndolo suavemente. «Mira», le dije, «aquí está el hijo que buscas. No es un bebé vivo con latido y respiración que eventualmente crecerá y te dejará. Es algo que puedes mecer para siempre, algo que nunca te abandonará, que nunca morirá porque nunca estuvo vivo». Le puse al muñeco todo el amor de madre que tenía en mi corazón, toda la ternura que sentía por Matías, y por un segundo horrible, mirándolo envuelto en esas sábanas familiares, hasta yo dudé de si era real o no. La Tulevieja se acercó despacio, arrastrando sus pies deformes por el agua negra. Los pozos vacíos de sus ojos se fijaron en el muñeco que sostenía, y vi cómo su nariz sin forma inhalaba profundamente, oliendo las sábanas, buscando el rastro de Matías que había impregnado la tela. Su mano libre, con esos dedos demasiado largos, se extendió hacia el muñeco y lo tocó suavemente. Por un momento que se sintió eterno, pensé que había descubierto el engaño, que se daría cuenta de que era solo tela y hierbas. Pero entonces su sonrisa macabra volvió a aparecer. «Un intercambio», dijo con todas sus voces al mismo tiempo, «madre por madre, niño por niño. Pero hay un precio, Lucía. Siempre hay un precio cuando negocian con lo que ya no pertenece a su mundo». Sentí que el estómago se me caía al piso porque sabía que venía algo terrible, algo que no había considerado en todo mi plan. La Tulevieja se acercó tanto que pude oler la putrefacción que emanaba de su cuerpo, ese olor a siglos de andar por pantanos y cargar muerte. «Si te llevas a este niño vivo de mi manglar», me susurró, «tendrás que dejar algo tuyo en su lugar. Una parte de ti se quedará aquí para siempre». Continuó mientras sus dedos rozaban mi mejilla, dejando un rastro de barro frío. «Cada vez que el sol se oculta, cada vez que cae la noche, sentirás mi presencia. Escucharás mi llanto mezclado con el viento, verás mi sombra en las esquinas de tu casa, y cuando meces a tu hijo, te preguntarás si esas manos que lo sostienen son las tuyas o las mías. Vivirás sabiendo que una parte de ti se quedó en este pantano, alimentando el hambre de una madre que nunca podrá saciarse». Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar lo que me estaba diciendo, la Tulevieja me arrebató el muñeco de los brazos y al mismo tiempo soltó a Matías. El intercambio fue tan rápido que apenas pude reaccionar. Atrapé a mi bebé antes de que cayera al agua negra, sintiendo por fin su cuerpecito tibio contra mi pecho. Estaba vivo, seguía vivo, pero estaba tan frío y sus ojos cerrados no se abrían. La Tulevieja abrazó el muñeco con una ternura que habría sido hermosa si no fuera tan perturbadora, meciéndolo y cantándole como si fuera lo más preciado del mundo.
Corrí. Salí de ese manglar con Matías, apretado contra mí, tropezando con raíces, cayendo en el agua, levantándome y siguiendo adelante. Detrás de mí escuchaba la risa de la Tulevieja, mezclada con su llanto. Un sonido que me persiguió hasta que salí del pantano y llegué a tierra firme. No miré atrás, no me detuve hasta estar en mi casa con la puerta cerrada y todas las ventanas selladas. Solo entonces me atreví a mirar a Matías, a verificar que realmente lo había recuperado. Abrió los ojos despacio, como si estuviera despertando de un sueño profundo que había durado siglos. Me miró con esos ojitos que conocía tan bien, y por un segundo terrible vi algo más en ellos, algo antiguo y triste que desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Matías empezó a llorar, un llanto normal de bebé, y ese sonido fue la cosa más hermosa que había escuchado en mi vida. Lo abracé, lo besé, lloré con él hasta que ambos nos quedamos dormidos del cansancio. Pero la Tulevieja cumplió su amenaza. Desde esa noche, cada vez que el sol se oculta, siento algo que me observa desde las sombras. Escucho ese llanto ronco mezclado con el viento. Veo movimientos en mi visión periférica que desaparecen cuando volteo a mirar. Y cuando mezo a Matías, a veces siento que mis manos no son del todo mías, que hay otros dedos superpuestos a los míos, guiando el movimiento. Recuperé a mi hijo, sí, pero dejé una parte de mí en ese manglar maldito. Matías creció normal, saludable, como cualquier otro niño. Pero hay noches en que se despierta llorando, señalando hacia la ventana, murmurando palabras en un idioma que nunca le enseñé. Hay noches en que el aire de su habitación huele a cieno podrido y agua estancada. Y yo me pregunto, mientras lo calmo y le canto su nana, si realmente traje de vuelta a todo mi hijo, o si algo de él se quedó en ese pantano, mecido para siempre en los brazos de una madre que nunca aprenderá a soltar. Así que les pregunto, ustedes que me han escuchado hasta el final, ¿valió la pena? ¿Recuperar a mi hijo a cambio de vivir cada noche con el terror de que la Tulevieja sigue ahí, esperando, observando, lista para reclamar lo que cree que es suyo? El manglar sigue en el mismo lugar, tan espeso y oscuro como siempre. Y cada vez que paso cerca de él, juro que puedo ver una figura encorvada entre los árboles, meciendo algo contra su pecho, cantando una nana que me hiela la sangre, porque reconozco mi propia voz mezclada en ella.